un robot, una máquina, pero cuando le preguntas, Nati, ¿para qué lo creaste? Para nada. Pero ¿qué hace? Nada importante. Entonces, eso sería ridículo en el sentido de que Nati usó tiempo, recursos y sus conocimientos para hacer nada, algo que va a estar en el rincón, ocupando un espacio y polveándose. Pues ¿cuánto más podríamos decir que Dios, si nos ha creado al ser humano y al resto de la creación, le ha dado un propósito? ¿Creeríamos que Dios usó recursos o hizo uso de su palabra y su poder para nada? ¿En vano? No, sí o no. Entonces podemos nosotros intuir que el ser humano tiene un propósito, un fin, algo tiene configurado por diseño original de nuestro Creador. Y la respuesta a esa pregunta influencia o impacta muchísimo nuestra vida, nuestra experiencia, no solo religiosa, porque a veces nosotros pensamos que hablar de Dios y de la felicidad, bueno, sí, me pone contento ir a la iglesia los sábados, los domingos, porque ahí encuentro a mis amigos, gente buena, que no me va a decir, hoy vamos a chupar, no, vamos a hacer esto, sino que, oye, vamos a hacer aquello, divertirnos sanamente, etc. No solamente tenemos que pensar en la felicidad del ser humano y la gloria de Dios en un sentido religioso. La felicidad del ser humano está para que pueda ser experimentada y explayada en todo lugar al que nosotros vayamos. Esa es la intención de Dios. De eso hablamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan más o menos? Bueno, ahora que se los dije, sí, lo recuerdan. Ay, perdón. Tenía que tomar medio vaso de pisco puro. Bueno, lo de esta semana te decía que está muy conectado con el tema de la semana pasada, porque justamente es ya un poco más enfatizado o recalcando nosotros, ¿no? Nuestra experiencia, el sentido de nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene tu vida, Michelle? Sí. ¿Crees que hay un sentido en la vida, Susan? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Ya? ¿Tú, Kevin? ¿Ya? Vamos a poder comprender esto un poquito más, porque yo sé que ustedes pueden responder, sí, hay un sentido de vida, pero te das cuenta que a veces es un poco complicado parafrasearlo o decirlo. Y si nosotros no podemos definirlo sencillamente, es porque muchas veces no estamos meditando o pensando en esto. No podemos nosotros responder, bueno, glorificar a Dios y algo así como de manera muy general, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontremos en circunstancias particulares de nuestra vida, nosotros vamos a tener que responder a esa pregunta. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Para qué? ¿O qué fin? Y no simplemente podemos decir glorificar a Dios sin comprender que sí. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿O qué implicaciones tiene en mi trabajo, en mi universidad, con mis vecinos y vecinas, etcétera? ¿Te has puesto a pensar cómo glorificas a Dios cocinando para las chicas que les gusta cocinar de repente? ¿O cuando estás lavando la ropa? ¿O cuando sacas a pasear a tu perro? No sé. ¿Te has preguntado eso? No son preguntas pues poco importantes. Si nos podríamos responder esas preguntas aparentemente sencillas, podríamos descubrir que hay una gran profundidad acerca del sentido de nuestras vidas. Ahora bien, yo creo que, o quiero enfocar, mejor dicho, este tema de hoy del sentido de nuestras vidas desde el punto de vista de ¿qué entendimiento nosotros tenemos por la vida? Esto de qué sentido tiene mi existencia, es una pregunta que ha abarcado muchísima gente, ¿verdad? Y por muchísimos años. Tú te lo has hecho. Antes de ser creyente, quizás te has preguntado ¿qué sentido tiene existir? Y es muy probable que lo hayas hecho con una experiencia deprimida, ¿no? Porque es justamente cuando estamos deprimidos, cuando algo nos dolió, cuando algo nos cuesta o cuando algo es desagradable para nuestra experiencia, que podemos decir, ¿qué propósito, qué sentido tiene vivir? Y hasta solemos decirlo, preguntarlo con un tono desahuciado. Lamentablemente, esta pregunta
y su no respuesta ha desembocado en muchas experiencias fatales. Lo que más podemos decir es el suicidio. Hay mucha gente que se ha suicidado por la depresión, por no encontrar realmente el propósito de estar vivo, sencillamente. La semana pasada yo ponía un ejemplo de que qué pasaría si es que yo cojo un serrucho o una sierra y con eso pretendo lavar mi ropa, escobillarla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la sierra y con mi ropa? La ropa se arruina, ¿verdad? Porque el serrucho, la sierra, la va a rasgar. A no ser que mi intención sea pues rasgar mi pantalón, mi polo, no sé qué sé yo. Y por consecuentemente también la sierra o el serrucho se malogrará, porque es muy probable que se llegue a oxidar, que los dientes del serrucho pierdan su filo por, no sé, quizá el detergente o las soluciones que se usen allí. Así que vivir para un propósito por el cual nosotros no hemos sido configurados o diseñados daña nuestra vida y daña también al mundo en el cual nosotros pretendemos vivir. Y es por eso que hoy en día vemos una sociedad totalmente caída, una sociedad que no sabe a dónde dirigirse. Nosotros escuchamos nada más a nuestros amigos inconversos o a la gente de allá afuera acerca de qué planes tiene para su vida o por qué hace las cosas, y ninguno de ellos da una respuesta trascendente. Y nosotros no tenemos que ser así, tenemos que responder bien ante las cuestiones de la vida. No estamos llamados a ser filósofos, claro está, pero sí a saber claramente del por qué estamos vivos, que tenemos un fin, que el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida le da sentido a nuestra vida. Ahora, como te decía, nosotros ya podemos responder: sí, yo he sido creado para glorificar a Dios y ser feliz. Yo encuentro mi felicidad mientras más glorifico y exalto a Dios. Yo puedo experimentar el gozo en mi corazón y en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en la relación con mi mamá o mis hermanos o mis amigos, cuando pienso en que debo glorificar a Dios por medio de esas relaciones o en esas circunstancias. Pero ya hablando, pisando tierra y yendo al final de cuentas vas a ser de repente un muerto con coquitos marcados, o el muerto más saludable, pero todos nosotros compadeceremos ante este enemigo final. Ahora, para aquellos que piensan, como te decía, que luego de esto no hay nada, con justa razón pueden decir: no hay sentido. ¿Por qué estudio? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué tener una familia? ¿Por qué enamorarme? ¿Por qué tener amigos? ¿No? La lujuria sexual y en la promiscuidad, yendo de lugar en lugar, de persona en persona, terminando en involucraciones sexuales con ellas o ellos. Buscan el placer de repente en los vicios, en la droga, en la ludopatía. Un ser humano es creación de Dios, entonces tenemos motivos suficientes al final de cuentas para creer que nuestra vida puede ser totalmente miserable.
El dinero te lo pueden robar. Y ya lo has experimentado quizá, ¿verdad? En esta ciudad un poco peligrosa. Te quitaron el celular, te bolsiquearon, robaron a un familiar tuyo, ¿no? Tu salud, la gran salud o el gran físico que crees tener, de pronto se puede ir en un momento, de un momento a otro. Hay mucha gente que va a una consulta médica por un dolor de cabeza o un fastidio en el cuerpo y de pronto le dicen que ya está en fase terminal de alguna enfermedad que no tiene cura o que ya es muy tarde. Así que si el sentido de nuestra vida está definido por las cosas creadas, ten por seguro, y no porque sea evidente, sino porque la Escritura lo afirma y la experiencia lo confirma también, de que el ser humano no puede tener como sentido de existencia algo basado en algo de este mundo, porque lo que está en este mundo tiene un principio y un final. Y si Dios ha puesto propósito en nosotros, y si Dios es un ser personal, es un ser eterno, tal y como la Biblia dice que es, o define que Él es así, el propósito que ha puesto en nuestra vida, entonces no solamente inicia y acaba en este mundo. La Biblia indica que desde antes de la... A ver, chicos, sí, por favor. La Biblia indica que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya había puesto un propósito y un fin para nosotros. Él ya nos conocía, Él ya tenía una relación íntima y personal con nosotros. Como lo dijera en el devocional de esta semana, en el grupo de comunión, Él ya nos esperaba desde antes que nosotros o nuestros padres se conocieran y pretendieran o planificaran o no planificaran tenernos, ¿verdad? Dios ha puesto, si Dios como nuestro creador personal nos ha creado a su imagen, nosotros tenemos una personalidad, y si Dios no hace las cosas al azar y no invierte recursos, tiempo o su glorioso poder en vano, entonces tú, amigo y amiga, y yo, todos nosotros tenemos un propósito, y ese propósito le da sentido a nuestra vida, y el sentido de nuestra vida no solamente inicia y acaba en esta dimensión del tiempo y el espacio creado, al cual nosotros podemos definir como vida también, o la vida física, mejor dicho. Si Dios desde antes de este tiempo, como dicen los teólogos, en la eternidad pasada, ya nos conocía y ya pretendía que estemos aquí, ¿tú crees que tiene sentido que nuestro propósito o nuestra vida solamente tenga repercusiones en esta existencia material? Yo creo que no, y la Biblia dice que tampoco es así. La Biblia más bien nos invita a pensar, a meditar y a aceptar esta verdad, de que tú y yo tenemos, si bien es cierto, una vida física y material aquí, en el cual obviamente se puede acabar por una enfermedad o un accidente, y que todos compareceremos ante la cita con la muerte, el propósito o sentido de nuestras vidas no se acaba solamente allí, sino que tiene repercusiones o hilos conectados con la eternidad futura. Quienes piensan que la vida después de la muerte no hay nada más, pues mal por ellos. Pero nosotros creemos que la revelación de la Biblia, de Dios en la Biblia, es cierta, y esta dice que después de la muerte hay dos posibles destinos: el cielo y el infierno. ¿Qué define a dónde voy a pasar yo la eternidad? Bueno, lo define una decisión. Bueno, nosotros los seres humanos, como personas, como jóvenes, algunos ya hemos tomado esta decisión y otros no, pero somos gente que constantemente está tomando decisiones, y esas decisiones cambian nuestra vida totalmente. La carrera que vas a estudiar, la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, ¿no? Y así, el nombre que le vas a poner a tu hijo, si le pones Vegeta, Goku, créeme que vas a cambiar tu vida y la de tu hijo. En cambio, si le pones Sammy, predestinado al éxito, ¿no? Ya le aseguraste un futuro glorioso, ¿ya? Así que,
¿Qué es lo que define a dónde voy a terminar yo luego de la muerte? Una gran decisión, y yo creo que es la decisión más importante que el ser humano puede tomar en esta existencia física, y es el de colocar y poner su fe totalmente en Jesús, que la Biblia define como el Hijo de Dios, Dios mismo, el Creador del que te estaba hablando, que nos puso un propósito, de que nos diseñó a nosotros de manera personal y particular, con aspecto particular y único. Él se hizo hombre para experimentar las miserias de la humanidad, para experimentar esos dolores que tú a veces crees que nadie puede comprender, pues Dios puede comprenderlo, porque Él se hizo hombre, y Él, a pesar de vivir correctamente, fielmente, moralmente, de manera adecuada, a diferencia de tú y yo, que vivimos o tenemos una historia de manchas inmorales, Él fue tratado como un delincuente, como un mentiroso, como alguien que no era digno de ser tomado en serio, y murió de la peor manera que en aquel tiempo uno podría morir, vergonzosamente desnudo, crucificado en una cruz de madera, expuesto ante el mundo. Todo aquel que pone su fe, la Biblia dice, en esta persona, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, todo aquel que cree su historia, su noticia, todo aquel que cree que esto es cierto, que Él allí en la cruz padeció para ofrecer bendición, y que no padezcan, a todo aquel que pone su fe en Él, tiene el destino eterno asegurado, de lo cual la Biblia define como cielo. Pero aquellos que rechazan esta historia, aquellos que creen incluso a medias, o aquellos que dicen creer pero no toman en serio esta verdad del Evangelio, la Biblia afirma que su eternidad o su destino eterno está en el infierno. Ahora, ¿por qué me estás hablando del cielo y del infierno? Porque la cosmovisión o el entendimiento de lo que nosotros tengamos, de qué hay después del fin de mi vida física, va a repercutir o tiene que influenciar sí o sí en cómo estoy viviendo mi vida ahora. ¿Y qué sentido tiene o qué sentido le dan estas verdades, esta verdad, a lo que estoy haciendo hoy por hoy? Si tú crees que después de la muerte no hay nada, o que después de la muerte tú al final de cuentas hayas hecho lo que hayas hecho, igual te vas a ir al cielo, o que después de la muerte solo vas a ser un ente espiritual, o que vas a reencarnar, depende de que si te has portado bien, has vivido bien o no, en una cucaracha o en un caballo o en otra persona, ¿no? Y a veces crees que en la vida pasada he sido una gitana, que en la vida pasada he sido un guerrero romano de 300, qué sé yo. Hay gente que cree eso. Y si tu cosmovisión de la vida, de la existencia, está empapada de estas curiosidades, pues no entiendo por qué hacer lo que haces, por qué vivir en serio. Ahí sí no hay un sentido o un propósito de vida real, porque al final de cuentas no hay nada glorioso allí, no hay nada trascendente. Y todas estas son solo historias inventadas por la humanidad. No sé para qué, para distraer, para desenfocar de la verdadera realidad. En cambio, si tú y yo comprendemos que luego de la muerte hay una dimensión eterna que está esperándonos, y más aún si hay dos posibilidades de una eternidad en compañía de Dios o una eternidad sin su compañía íntima y buena, mi vida se verá afectada sí o sí. Entonces allí sí puedo comprender qué sentido tiene estudiar una carrera y con la cual yo puedo impactar a ciertas esferas de la sociedad a la que me lleva esta carrera, y hablarles de esta noticia o este destino eterno, o de la posibilidad de la transformación de su vida entera si ponen su fe en Jesús. Ese es un sentido muy distinto. Y si creo que hay una eternidad con Cristo y que sus palabras y sus enseñanzas son reales, entonces voy a trabajar, y tendrá sentido para mí trabajar en lo que sea, porque allí podré bendecir y hablarle de otros acerca de esta verdad, y mostrar que estas realidades no solamente son teóricas, como muchas de estas historias
que te he contado o cosmovisiones que el mundo presenta, sino que esta verdad me lleva a vivir una vida alineada con la eternidad. Que puedo decir que cada decisión que tome ahora tendrá repercusiones eternas. Que cada decisión que tomo ahora le agrada o desagrada a un ser personal trascendente, a mi Creador. Entonces, cuando hablamos del sentido de la vida, podemos nosotros pensar, y yo quisiera que nosotros pensemos en qué estamos haciendo, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Alguien puede decir, sí, glorificar a Dios, ya, pero ¿cómo lo estás glorificando? Allí en tu esfera, en la esfera en la que te encuentras, en la universidad, en tu barrio, con tu enamorado, con tu enamorada, en las relaciones con tus jefes o tus subordinados o compañeros de trabajo. ¿Cómo se ve en que tu vida está apuntando hacia una eternidad con Dios, o en el otro caso terrible, una eternidad sin Dios? Nosotros debemos dejar el ateísmo práctico. Ateo no es necesariamente el que niega a Dios. Muchos de nosotros caemos en un ateísmo práctico. Hablamos de Dios y leemos devocionales, compartimos imágenes, enviamos mensajes en nuestros estados, en el WhatsApp, etc. Pero de pronto nuestra existencia, si se pudiera someter a un examen o a un breve análisis, ¿dónde está Dios allí? ¿Dónde está el hecho de glorificarle a Dios? ¿Solamente se ha vuelto un cliché para nosotros? ¿Solo se ha vuelto un cliché o una bonita frase reformada, solideo gloria? De pronto, que Dios nos ayude de que no sea así. De que cuando digamos o afirmemos que queremos vivir para la gloria, la fama y la exaltación de Cristo, que así sea. Y no es fácil, yo lo entiendo, porque luchamos contra esta carne de muerte, como decía, este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿no? Que a veces uno quiere hacer algo bueno, pero termina haciendo lo malo. Y no quieres hacer eso, pero hay algo en ti, una fuerza que te jala y te dice, no, vamos a darnos placer a nosotros mismos. Pero hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que pone su confianza en Jesús. Él ha prometido darle su presencia, su espíritu, la capacidad, la energía y la fuerza para vencer en esta batalla y poder comprender que sí tenemos un propósito, de que sí hay un sentido por el cual vivir, que sí hay un sentido por el cual hacer lo que hacemos, y que podemos, como le dijera un autor, tocar cuerdas o fibras de la eternidad con cada decisión que nosotros podamos tomar. ¿Estamos de acuerdo? Que así sea nuestra vida, chicos. Que nuestra vida esté caracterizada de tal manera que la gente pueda preguntarse y decir, oye, ¿tú por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo haces tan bien? ¿Por qué te esfuerzas demasiado? ¿Por qué buscas la excelencia? ¿Por qué tu familia es tan agradable? ¿Por qué tu matrimonio o tu relación es tan bonita? ¿Qué tiene? Y nosotros podamos decirle, bueno, nuestra vida, nuestro matrimonio, mi trabajo, mi negocio, lo que hago, tiene algo distinto a lo que hace el mundo allá afuera. Y es que yo tengo sentido, ¿no? Lo que hago tiene sentido, tiene un porqué. Y ese porqué es la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Amén. Y que puedo yo estar seguro de que lo que estoy haciendo ahora va a influenciar no solamente aquí, en este mundo, tiempo o espacio creado, sino que influencia la eternidad. Y mejor aún, mi eternidad con Él. Amén. Ve, vamos a orar entonces y darle al Señor gracias por darnos este propósito, por darnos sentido en la vida, y sobre todo, si es que hay algo de lo que nosotros
querramos arrepentirnos. Inclina tu rostro allí. Señor, por mucho tiempo probablemente he creído, Señor, que mi vida no tiene algo especial. Han habido momentos en los que las personas que he querido que estén a mi lado no lo han estado. Que el fracaso ha tocado puerta una y otra vez. Quizá he pensado que no tengo valor, que no tiene sentido mi vida, que a nadie podría importarle si respiro o no. Han sido momentos, noches y días muy oscuros, Señor, y muy dolorosos. Ha sido terrible, Señor. Pero sabes, ahora que estoy conociéndote, ahora que puedo escuchar y aprender y acercarme a ti, Señor, y conocer tus verdades y qué es lo que tú dices respecto de mí, puedo entender que si mi confianza y mi vida entera está en Cristo, yo para ti soy especial, que yo para ti soy valioso en Cristo Jesús, Señor. Y no porque yo me lo haya ganado, porque en realidad si ahora mismo vengo y trato de ofrecerte algo para poner ante tus pies o a tus manos, lo que tengo para dar es pura miseria, dolor, fracasos, malos pensamientos, malas palabras, malas decisiones, un corazón herido y lastimado, y acusaciones y depresión. Y hasta el día de hoy, Señor, a veces esta voz retumba en mi cabeza y me dice que cuando estoy allí en el suelo, cuando acabo de fallarte, me grita que no tiene sentido continuar, que no tiene sentido seguir. Pero, Señor, yo quiero escuchar tu voz por encima de esa maldita voz. Quiero escuchar tu voz por encima de mis palabras. Quiero creer tus verdades y tus promesas, y que opaquen y apaguen estas voces que suelen atacarme, Señor. Sí, soy débil, estoy luchando, Señor, pero más puedo contar pérdidas y fracasos que victorias. Pero quiero dejar de ver con mis ojos, quiero dejar de ver como yo veo y empezar a ver la vida y mi vida y la obra que estás haciendo en mí con tus ojos, Señor. Y yo quiero, Padre, yo quiero comprender y vivir de tal manera, Señor, que lo que haga, que lo que estudie, que la manera como trabajo, que mi familia, mis relaciones, mi servicio en la iglesia, una simple conversación en el micro o mientras camino en la calle, todo tenga sentido, Señor, y no deambular como un ciego, sino que pueda yo tener la seguridad de que puedo agradarte, ya sea que coma o que beba o haga cualquier otra cosa, Señor, que puedo agradar a mi Creador, aquel que me llamó desde la eternidad, aquel que me conoce a la perfección desde antes que yo pueda estar en el vientre de mi madre, aquel que conoce mi ser íntimamente desde muchísimos siglos atrás. Tú me esperabas, Señor. Yo lo creo y cumple tu propósito en mí. Dale sentido a mi vida, dale sentido a mi existencia, Señor. Dame más de ti, Señor. Dame de tu Espíritu.